Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. El día de nuestra sesión de fotos para la boda, todo se suponía que debía ser perfecto. Yo estaba con mi vestido blanco, nerviosa pero emocionada. Hasta que algo totalmente inesperado sucedió. De la nada, apareció la exnovia de mi prometido Jason Anderson, su primer amor. Y así, sin pensarlo dos veces, él simplemente se fue. No estoy bromeando. Antes de marcharse, incluso señaló a uno de los camarógrafos y me dijo, haz las fotos con él. Luego me agregas con Photoshop. Me quedé congelada, mirando al hombre que Jason había empujado hacia mí. Para mi sorpresa, no era un desconocido, era mi exnovio, Sane Miller. No lo podía creer. Me quedé mirándolo, sin poder decir una palabra. Sane sonrió, tan tranquilo y encantador como siempre, y dijo, entonces, ¿tomamos las fotos? Y no lo vas a creer, no solo tomamos las fotos. También terminamos registrando nuestro matrimonio. Ahora Jason está lleno de arrepentimiento. Incluso tuvo el descaro de preguntarme, ¿quién te dijo que te lo tomaras tan en serio conmigo? Como si todo hubiera sido solo un juego para él. Un poco más tarde, yo estaba sentada en el sofá, jugueteando con el borde de mi vestido de novia, aburrida y molesta. Jason estaba cerca, hablando en voz baja por teléfono. Su tono era tan suave que me daba náuseas. Estaba consolando a su ex. No llores, sí, susurraba. Sabes que no soporto cuando lloras. Después de todos estos años, todavía no puedo decirte que no. Espérame en casa. Ya voy para allá. Escuché cada palabra. Luego colgó y se acercó a mí, con cara de preocupación. Emily, surgió algo. Tengo que ocuparme de ello, dijo. Me levanté y lo miré directo a los ojos. Ah, sí. ¿Se está muriendo o qué? ¿Tiene cáncer terminal? La cara de Jason se puso seria. No digas eso. Solo se resfrió. Todos a nuestro alrededor, fotógrafos y el equipo, se giraron a mirar. Algunos trataron de contener la risa. Incluso alguien soltó una carcajada. Luego otros también comenzaron a reír. Jason miró alrededor, claramente avergonzado. Me lanzó una mirada fulminante y forzó una risa fría. Solo es una sesión de fotos. Cualquiera puede hacerlas. Entonces, de repente, arrastró a un chico alto del grupo y lo empujó hacia mí. Haz las fotos con él. Luego me agregan con Photoshop, repitió. Y se fue a toda prisa, tan desesperado por ver a su ex que ni siquiera se dio cuenta de que el hombre que había empujado era en realidad mi hermano menor. Justo después de eso, alguien familiar se puso frente a mí. Alcé la vista y vi a Sane, mi ex. Mi corazón dio un vuelco. Seguía igual que siempre, como si el tiempo no hubiera pasado. Me quedé sin palabras. Me dedicó esa sonrisa de siempre, la que siempre me hacía temblar las piernas. Sus ojos brillaban con picardía, y su voz era suave pero segura. ¿Tú y yo, tomamos las fotos?, preguntó. Parpadeé, aún tratando de entender. ¿Trabajas aquí?, pregunté. Él sonrió de lado. Solo pasaba por aquí. Luego repitió, ¿tomamos las fotos? Respiré hondo y dije, claro. Si Jason podía irse con su ex, ¿por qué no podía yo tomar las fotos con el mío? Me parecía justo. Sane estaba totalmente relajado. Incluso se fue a cambiar de ropa para que pareciéramos una pareja real. El fotógrafo, probablemente incómodo, intentaba dirigirnos. Relájense un poco, dijo. Más naturales, más cercanos. Miré a Sane, y él sonrió con ternura. Luego, con un solo movimiento, me atrajo hacia sus brazos como si fuera lo más normal del mundo. Y la verdad, lo era. Habíamos estado así de cerca antes. Se sentía extrañamente familiar. Se inclinó hacia mi oído y susurró, entonces. ¿A dónde se fue tu prometido? Su mano descansaba suavemente en mi cintura. La empujé con delicadeza y le sonreí dulcemente sin apenas mover los labios.
Fue a ver a su ex, respondí. Sane me miró con esa misma mirada profunda y afectuosa que recordaba de hace años. No pude evitar imaginar cómo se verían las fotos finales, como si fuéramos la pareja perfecta, locamente enamorados, a punto de casarnos. Y, honestamente, en ese momento, se sentía bastante real. Siguiente pose, gritó el fotógrafo. ¿Más cerca aún? Novio, tú guías. Salí de mis pensamientos justo a tiempo para ver a Sane inclinándose lentamente, su rostro cada vez más cerca del mío. Siempre me besaba así, lento, provocador, como si supiera exactamente lo que hacía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Cerré los ojos sin pensarlo. Entonces, lo escuché susurrar en mi oído, ¿estás libre esta noche? Su voz era baja y suave, pero la forma en que lo dijo me estremeció. Después de todos estos años, todavía sabía cómo volverme loca con solo unas palabras. Y ahí estábamos, rodeados de cámaras y extraños, fingiendo estar enamorados. O tal vez no estábamos fingiendo en absoluto. ¿Puedes creer que Sane realmente tuvo el descaro de hacerme una pregunta así? Pero lo más loco fue que fui yo quien se sintió demasiado avergonzada para responder. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho. No sabía si era por la adrenalina o por estar tan cerca de Sane otra vez, probablemente era por ambas cosas. Mientras ajustábamos nuestra pose, me incliné un poco y le susurré al oído, tengo un prometido. Él soltó una risa baja, de esas que te hacen estremecer la piel. Luego deslizó su brazo alrededor de mi cintura, justo en el mismo lugar que había tocado 1.000.000 de veces antes. Su agarre era firme, un poco demasiado, como él. Cada vez que me sostenía así, me hacía sentir completamente fuera de control. ¿Y ahora, frente a toda esta gente? ¿En qué estaba pensando? Entonces, su voz profunda me devolvió a la realidad. ¿Y dónde está tu prometido ahora?, preguntó. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos, intensos, seguros, y con un brillo que no supe descifrar. Fue en ese instante que me cayó el 20. ¿Dónde estaba Jason? Pero en lugar de contestar eso, decidí volver a la pregunta anterior. Estoy libre esta noche. La sonrisa de Sane fue otra cosa. Brillante, encantadora, como un rayo de sol después de una tormenta. No había cambiado en lo absoluto. Ni siquiera lo intentaba, seguía teniendo ese poder sobre mí, como si me jalara otra vez a su órbita. Cuando terminamos la sesión de fotos, el fotógrafo no dejaba de hablar emocionado. Ustedes dos estuvieron increíbles juntos, decía, casi saltando de la emoción. La química. El lenguaje corporal. Ni siquiera tuve que dirigirlos, todo fluyó. Y la forma en que el novio mira a la novia. ¡Wow! Había tanta tensión entre ustedes que pensé que uno iba a lanzarse sobre el otro ahí mismo. Estas fotos cuentan toda una historia. Simplemente increíble. Seguía hablando sin parar, hasta que alguien cerca le recordó suavemente, sabes que ellos no son pareja de verdad, ¿cierto? El fotógrafo se quedó congelado. Miró a Sane, luego a mí, y su rostro se puso rojo. Oh. Cierto. Mi error, dijo dándose una palmada en la frente. Ni siquiera se conocen, ¿verdad? Sane caminó tranquilo y preguntó, ¿puedo llevarme las copias digitales? Uno del equipo dudó. Todavía no las editamos. Sane sacó su tarjeta sin dudar. ¿Puedo pagar extra? Por supuesto, respondió el chico rápidamente, llevándoselo para hacer las copias. Mientras Sane se encargaba de eso, fui a cambiarme el vestido. Revisé mi teléfono, un montón de llamadas perdidas y mensajes. Pero ni uno solo era de Jason Anderson. Ni uno. Perfecto. Simplemente perfecto. En ese momento, lo supe, definitivamente estaba libre esta noche. Cuando salimos, ya había oscurecido. Las luces de la ciudad brillaban a nuestro alrededor. Me volví hacia Sane y le pregunté, ¿vamos directo a mi casa? Él me miró con esa sonrisa suave en los ojos, la que hace que el corazón te dé un vuelco. Su rostro se iluminaba bajo el resplandor de los letreros de neón, y juro que parecía un hombre capaz de destruir reinos enteros con solo una mirada.
pasemos por la tienda primero, dijo. Mi mente, ya acelerada, se fue directo al lado más atrevido de la situación. Pero solo asentí y dije, está bien. Hay un supermercado grande cerca. Caminamos uno al lado del otro, y me di cuenta, esta era, en realidad, la primera vez que hacíamos compras juntos. Curioso, considerando lo cercanos que solíamos ser. Sane solía salir a comprarme toallas femeninas sin pensarlo 2 veces, así que ahora no me sentía incómoda en absoluto. Al entrar, fui directo al frente de la tienda, donde siempre colocan esas pequeñas cajas cerca de la caja registradora. Tiré suavemente de su manga y señalé el estante. Están justo aquí, dije en voz baja. Él se giró para mirar, siguió mi dedo, y se quedó congelado. Mi corazón se hundió. Oh no. ¿Lo entendí todo mal? Entonces Sane soltó una risa silenciosa y dijo, sin prisa. Primero compremos lo demás. Me tomó de la mano y me llevó con él. Dios mío. Mi corazón, mi cerebro, mi abrigo, mi camisa, mi abuela. Estaba tan alterada que casi me tropecé. Pero Sane no me soltó. Seguía sosteniéndome con una mano mientras empujaba el carrito con la otra, como si fuéramos una pareja que hacía esto todos los días. Cuando llegamos a la sección de verduras, me miró y preguntó, ¿qué se te antoja comer? La verdad. Quería desaparecer entre las lechugas. Estrecharle la mano, decirle adiós y evaporarme. Pero en lugar de eso, dije, lo que sea. Está nevando afuera. ¿Hot pot? Sane sonrió y asintió. Luego soltó mi mano y comenzó a escoger verduras frescas. Sane seguía metiendo cosas al carrito de compras, caja tras caja. Mariscos, rollos de res, rebanadas de cordero, todo lo que elegía era justo lo que a mí me encantaba comer. Aún lo recordaba. Cuando ya casi terminábamos, se volvió hacia mí y preguntó, ¿necesitas algo más? Negué con la cabeza, y fue entonces cuando se inclinó un poco y me preguntó en voz baja, ¿tienes artículos de aseo de sobra en tu casa? Me congelé por un segundo. La garganta se me secó. Tragué saliva con dificultad y dije, vamos. Sin dudarlo, Sane tomó mi mano. Así, sin más. Tan suave, tan natural, como si nada entre nosotros hubiera cambiado. En la caja, estiró el brazo tranquilamente, tomó 2 cajas de preservativos y las dejó caer junto al resto de las compras. Sentí como mi cara se encendía de inmediato. Me ardía entera de la vergüenza. Más tarde, cuando entramos a mi departamento, Sane fue directo a la cocina. Ni siquiera pestañeó al ver los electrodomésticos nuevos, probablemente porque recordaba que yo nunca cocinaba. Tampoco preguntó dónde estaba nada. Para ser sincera, él sabía perfectamente que yo no tenía idea. Ya había comprado todos los condimentos e ingredientes mientras hacíamos las compras. Ahora, los estaba acomodando y preparando la cena como si esa fuera su casa. Mientras tanto, yo, la supuesta anfitriona, solo estaba sentada en el sofá, mirando el teléfono, sin hacer nada. Jason seguía sin llamar. Ni un solo mensaje. Sane salió, me miró y soltó una breve risa. ¿Todavía esperas que te llame tu prometido? No, respondí, dejando el teléfono a un lado y mirándolo. Me da miedo que lo haga. Y era verdad. Todo había llegado demasiado lejos. No quería volver a caer con Jason, no después de todo. Sane sonrió con ternura. Lávate las manos. Es hora de comer. El vapor del hot pot llenaba la habitación, envolviéndonos como una niebla cálida. Lo observaba a través de ese vapor, sintiendo una mezcla extraña de emociones burbujeando dentro de mí. ¿Cuándo volviste?, pregunté en voz baja. Él tomó un hongo shiitake recién cocido, lo dejó en mi tazón y respondió con calma, hace una semana. Estaba a punto de darle un bocado cuando añadió, está caliente. Miré el hongo, luego lo miré a él. ¿De verdad solo pasabas por el estudio de fotos hoy?, pregunté. No, dijo, con ese tono suave y despreocupado, como siempre. Mi corazón dio un pequeño salto. Ese sentimiento, ese calor en el pecho. Solo me pasaba con Sane. Solo él podía hacerme sentir así. Entonces, ¿por qué entraste?
Lo miré fijamente. Te vi entrar, respondió. Su respuesta no me sorprendió, pero igual me sacudió por dentro. Lo miré, apenas susurrando, Sane. ¿Todavía me amas? No contestó de inmediato. Se levantó, puso una rebanada de carne en mi tazón y luego se inclinó hacia mí. Sentí su aliento cerca de mi oído. Cuando dejé de amarte, dijo. Sane y yo nos conocimos en la universidad. Desde el primer día, ya era una estrella en el campus. Ese rostro suyo, tan guapo que hacía que la gente se detuviera a mirarlo, lo hacía imposible de ignorar. Y sí. Lo admito. Me enamoré a primera vista. Llámame superficial, pero siempre he sido débil ante un rostro bonito. Pero aunque yo caí primero, fue él quien me persiguió. Estábamos locamente enamorados, de ese amor salvaje y ardiente, el tipo de amor que no se olvida, ni siquiera con los años. Pero no era solo amor. Competíamos en todo. Becas, calificaciones, puestos de liderazgo, todo. Él nunca me dejaba ganar fácilmente, y yo nunca me quedaba atrás. Desde la escuela hasta el trabajo, siempre nos empujábamos el uno al otro, desafiándonos constantemente. Teníamos la misma ambición, los mismos gustos, y muchas veces terminábamos peleando por los mismos proyectos. Y peleábamos mucho. Eventualmente, las discusiones se volvieron tan intensas que terminamos. Yo fui quien puso fin. En ese momento, mis padres me estaban presionando mucho para que tuviera éxito. Querían que algún día me hiciera cargo del negocio familiar. Pero tenía un primo, 5 años mayor, con mucha más experiencia, y él ya estaba siendo considerado para ese mismo puesto. En comparación con él, yo me estaba quedando atrás. Había un proyecto importante que me importaba muchísimo. Trabajé duro para lograrlo. Pero Sane me ganó. Y por eso, mi primo fue ascendido, y yo me quedé con las manos vacías. Ahí fue cuando perdí el control. Estaba furiosa. Lo enfrenté y le grité, ¿sigues siendo mi novio o no? Él no se echó atrás. Me miró directo a los ojos y dijo, Emily, si te lo pusiera fácil, sería un insulto a tus capacidades. Tomé una respiración profunda y cerré los ojos. Estoy cansada, Sane. Terminemos. Él no quería. Discutimos una y otra vez hasta que, un día, finalmente le grité que se fuera. Y se fue. No solo salió por la puerta. Se fue del país. Después de eso, ya no había nadie que me discutiera o se interpusiera en mi camino. Fue entonces cuando Jason Anderson regresó del extranjero. Jason y yo nos conocíamos desde que éramos niños. Éramos verdaderos amigos de la infancia. Incluso sabía todos los detalles desordenados sobre su larga relación con Jasmine. Comenzaron a salir en la preparatoria, se mudaron juntos al extranjero para estudiar en la universidad y pasaron años atrapados en un lío de amor y resentimiento. Cuando Jason finalmente volvió a casa, Jasmine lo dejó para siempre. Por esa misma época, nuestras familias decidieron asociarse en los negocios. Para hacerlo oficial, pensaron que un matrimonio entre Jason y yo sería lo más inteligente. Nunca entendí del todo por qué Jason aceptó. Tal vez estaba cansado. Lo que sí sabía era que ya había perdido mi oportunidad de ser vicepresidenta de nuestra empresa. Así que apunté más alto, quería ser la directora general. Casarme con Jason me daba un poco más de poder, aunque fuera solo un poco. Hace alrededor de un año, nuestras familias hicieron un gran anuncio, Jason Anderson y yo estábamos comprometidos. Tal como todos esperaban, las acciones de ambas compañías subieron. Hoy incluso nos tomamos las fotos de boda para publicarlas en los medios. Pero todo cambió cuando vi a Jason contestar una llamada. Era Jasmine. Si no hubiera visto eso, probablemente mañana habríamos ido a sacar el certificado de matrimonio. Pero en lugar de eso, Jason se fue a buscarla. Aún no me ha devuelto la llamada. Supongo que sigue con ella en algún lugar, los dos solos. Un exnovio y una exnovia. No hace falta ser un genio para imaginar qué está pasando. Y en cuanto a Sane y a mí, bueno, lo que pasó entre nosotros esta noche no necesita explicación. Después de cenar, Sane fue a la cocina a lavar los platos.
Pensé que era una buena oportunidad para tratar de recuperar lo que habíamos perdido en el último año, así que lo seguí. «¿Te ayudo?», le dije. «No hace falta», respondió sin mirarme. Me quedé a su lado en silencio, sin saber qué decir. Entonces, de repente, dijo mi nombre. «Emily». Era la primera vez que decía mi nombre desde que nos reencontramos. Mi corazón dio un salto y respondí enseguida, «¿Qué?». Él siguió fregando un plato, con voz calmada pero seria. «Cancela el compromiso». «¿Por él te refieres a Jason?», pregunté, rodando los ojos. «No necesito que me lo digas. Jason y Jasmine probablemente ya se acostaron juntos. Quizás más de una vez. Casarme con él ahora sería repugnante. Aunque sea solo por conveniencia, igual quiero algo limpio». Sunny ladeó la cabeza y me miró con una sonrisa torcida, con un toque de picardía. «Pensé que te gustaba». Sus palabras eran afiladas, casi como si me estuviera poniendo a prueba. Le rodé los ojos de forma exagerada. «¿Así que sabías que hoy estuve tomándome fotos de boda con él?». «Sí», dijo sin dudar. «Lo sabía». Solté un suspiro cansado. «Claro. Entonces también debiste ver el anuncio del compromiso el año pasado. ¿Por qué no volviste y me detuviste?». Él dejó el plato y se giró por completo para mirarme. Sus ojos se clavaron en los míos, profundos y serios. «Si hubiera vuelto entonces, ¿habrías cancelado todo?». Negué con la cabeza. «No». En ese momento estaba enojada y era terca. Ya había tomado una decisión. Si lo nuestro había terminado, entonces era definitivo. Estaba decidida a seguir con el compromiso. Si hubieras aparecido a intentar detenerme, solo me habría enfadado más. «Sabes cómo soy». Sunny asintió como si entendiera y volvió a lavar los platos. Me acerqué un poco más a él. «Entonces, ¿no te preocupaba que en todo este año haya pasado algo entre Jason y yo?». Sus manos se detuvieron por un segundo, pero luego siguió fregando. «Nunca pensé en eso», dijo. «Supuse que ese imbécil no cruzaría la línea». Pero de pronto volvió a dejar el plato y me miró directo a los ojos. Sus ojos estaban tan oscuros e intensos que sentí el pecho apretarse. «Pero ahora, sí lo estoy pensando». Caminó hasta quedar muy cerca de mí, casi tocándome. «¿Pasó algo entre ustedes dos?». «No», respondí con honestidad. «A Jason no le gusto, y a mí tampoco me gusta él». «Nunca pasó nada». Sunny me miró con una expresión tan oscura como el cielo de la noche que se veía por la ventana. Soltó un sonido bajo, pensativo, y de pronto me abrazó con fuerza. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos lentamente, Sunny estaba acostado a mi lado, ya despierto. Estaba mirando la pantalla de su celular, completamente en silencio. Me desperté con una sensación extraña pero tranquila. Como si todo estuviera en su lugar. No parecía un sueño. Sentía que justo ahí era donde Sunny y yo debíamos estar. Me incorporé y me acerqué a él. «¿Qué estás mirando?», le pregunté. Alcancé a ver su teléfono por un segundo. Estaba viendo las fotos de nuestra boda del día anterior. Cuando Sunny y yo éramos más felices, solía soñar despierta con casarme con él. Pero jamás imaginé que terminaríamos tomándonos las fotos de nuestra boda en medio de circunstancias tan locas. «No hay nada que valga la pena ver», murmuré, estirando la mano para bajarle el celular. Sunny se giró hacia mí, con la voz calmada. «Se ven muy bien». «¿Qué tiene de bueno?», dije mientras me levantaba de la cama. Me quedé de pie, mirándolo desde arriba. Tenía el pelo alborotado y los ojos aún adormilados. «De todas formas, van a editar todo». Su mandíbula se tensó, y en su mirada apareció algo, casi como un reto. «¿No tuviste suficiente anoche?», se burló. Me puse roja como un tomate. Lo fulminé con la mirada, me abracé la cintura y me fui directa al baño. Detrás de mí, podía oír a Sunny reírse, con ese tono arrogante y completamente satisfecho. Siempre era así cuando sentía que llevaba la delantera. Lo mismo pasaba en la escuela, y ahora también en los negocios.
siempre estábamos cabeza a cabeza. Pero en momentos como ese, siempre terminaba perdiendo. ¿Y lo peor? Que él lo sabía. Justo antes de alcanzar la puerta del baño, me giré y lo miré con furia. Ya verás. Un día, te juro que voy a matarte. Sane apartó las cobijas con toda calma, abrió los brazos con esa sonrisa traviesa que tanto conocía. Cuando quieras. Después de ducharme y vestirme, salí y vi que el desayuno ya estaba listo. 2 tazones de fideos con verduras esperaban sobre la mesa. Me senté en silencio y empecé a comer. En medio de un sorbo de fideos, Sane dijo, no te olvides de cancelar el compromiso. Le asentí con la cabeza. No lo haré. Tan pronto como terminé el desayuno, fui directo a la oficina a hablar con mis padres. La empresa era de mi papá, una más dentro del grupo corporativo SUE. Cuando les expliqué todo, sus rostros se endurecieron con furia. Mi madre habló primero. ¿Y cuál es tu plan? Mi papá también me miró, esperando mi respuesta. Voy a terminar el compromiso, dije con firmeza. Bueno, en realidad. Lo voy a romper. Hay una diferencia. No pienso irme en silencio. Jason no merece eso después de lo que hizo. En serio, ¿por qué debería ayudarlo a salvar su imagen? Me daba asco. Mi madre asintió con orgullo en los ojos. Esa es mi hija. De acuerdo. Lo cancelaremos, dijo mi padre. Luego miró a mi mamá con una sonrisa resignada. Es igualita a ti. Por supuesto que lo es, dijo mi madre, alzando la barbilla con dignidad. Ella va a construir su propio imperio. No necesita casarse con uno. Y, ¿saben qué? Tenía razón. Finalmente lo había entendido. Depender de alguien más no era la respuesta. Tenía que confiar en mí. Mi papá nos miró a ambas y resopló. Despierten, ustedes dos. Ustedes ya son el imperio. Claramente, no le gustaba sentirse superado. Decidí dejarlo lidiar con mamá. Después de eso, trazamos un plan. Mañana temprano, iríamos a hablar con los Anderson para cancelar oficialmente el compromiso. El resto del día me perdí en el trabajo y no salí de la oficina hasta pasadas las 8 de la noche. Cuando llegué a casa y salí del ascensor, me sorprendió ver a Sane justo afuera de mi puerta. Me acerqué rápido. ¿Por qué no entraste? Tenía los brazos cruzados, apoyado en la pared como si tuviera todo el tiempo del mundo, una ceja levantada. No tengo el código. Y tampoco registraste mi huella digital, dijo con sarcasmo. ¿Cómo se suponía que iba a entrar? Puse los ojos en blanco y tomé su mano, presionando su dedo contra la cerradura para registrarlo. Luego le di el código. Listo. Ahora puedes entrar cuando quieras. Antes de que pudiera alejarme, Sane me rodeó con los brazos y me besó con fuerza. Me tomó por sorpresa, me apretó contra la puerta, como si hubiera estado guardándose ese beso por mucho tiempo. ¿En serio? Tan ansioso, bromeé, sin aliento. Rodeé su cuello con mis brazos y le devolví el beso. En ese momento, todo me golpeó de golpe. Cuánto lo había extrañado. Todos esos meses separados, las peleas, el silencio. Todo volvió a mí. Tal vez seguiríamos discutiendo en el futuro. Tal vez seguiríamos compitiendo. Así éramos nosotros. Pero en el fondo, había algo que tenía claro. No quería volver a estar lejos de Sane nunca más. Emily. Escuché que alguien gritaba mi nombre a lo lejos, pero sonaba distante. Como si estuviera bajo el agua. Lo único en lo que podía concentrarme era en la respiración de Sane, cálida contra mi oído. No podía distinguir si era un sueño o si todo era real. De repente, Sane se apartó un poco y luego me rodeó con los brazos, abrazándome con fuerza contra su pecho. Lo miré, confundida, hasta que seguí la dirección de su mirada. Y entonces lo vi. Jason Anderson. Su rostro estaba torcido por la rabia, los ojos clavados en nosotros como si fuera a estallar. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia nosotros como un loco desatado. Sane me soltó y dio un paso al frente, tranquilo y firme.
En el mismo instante en que Jason lanzó su puño, Sane le atrapó la muñeca con una facilidad asombrosa y, con la otra mano, le dio un fuerte golpe en la cara. Jason cayó al suelo con un golpe seco. Pero no se rindió. Se levantó de nuevo, con los ojos desorbitados y respirando con dificultad. Se lanzó otra vez, murmurando maldiciones. «Tocaste a mi mujer», gritó. «Te voy a matar». Sane ni se inmutó. Lo volvió a derribar de una patada y luego apoyó el pie en su estómago, inmovilizándolo contra el suelo. «Emily no te pertenece», dijo Sane, con una voz fría y cortante. Jason tosió, con sangre en los labios. Se limpió la boca con el dorso de la mano y me lanzó una mirada llena de odio. «Emily, me engañaste a mis espaldas». Antes de que pudiera terminar, Sane presionó aún más su pie. «Tú sabes perfectamente lo que hiciste». «Cuida lo que dices», le espetó. Finalmente, Sane levantó el pie y se volvió hacia mí. Tomó mi mano, la colocó sobre la cerradura y usó la huella que había registrado antes para abrir la puerta. Me jaló hacia adentro. La puerta se cerró justo cuando Jason comenzó a golpearla con fuerza, gritando como un desquiciado. Estuve a punto de salir a enfrentarlo, pero antes de que pudiera moverme, Sane me sujetó el rostro entre sus manos y me besó de nuevo. En ese instante, toda mi atención volvió a él. Todo lo demás se desvaneció. Ni siquiera me di cuenta de cuando Jason dejó de golpear la puerta. Tal vez simplemente lo bloqueé. Después de un año separados, la conexión con Sane era más fuerte que nunca. Más tarde, mientras comíamos, miré a mi alrededor y noté que Jason ya se había ido. Y para ser sincera, no tenía ningún deseo de volver a verlo jamás. Pero aún quedaba un asunto pendiente, tenía que cancelar oficialmente el compromiso. Cuando se lo conté a mis padres, me sorprendieron. «No tienes que hacerlo tú», me dijo mi madre por teléfono más tarde. «Ya nos encargamos nosotros. Ahora solo hay que esperar el momento adecuado para anunciarlo». Luego agregó, con un leve resoplido, «Ese tal Jason nunca me cayó bien. Pero tampoco hay que quemar todos los puentes. A veces hay que mantener las apariencias». Lo entendía. En los negocios, no se hacen enemigos innecesariamente. «Dile a papá que estoy bien», dije. «De verdad, estoy genial». Pude oír el orgullo en su risa. «Oh, mamá ya lo sabe», dijo. «Mi hija, tan centrada en su carrera ahora. Me llena de orgullo». Respondí con un murmullo, sintiéndome un poco culpable. La verdad era que no estaba tan enfocada en construir un imperio. No ignoraba a Jason por estar obsesionada con el trabajo. Simplemente, ya no me importaba. Lo que realmente me importaba, lo que hacía que mi corazón se acelerara, era Sane. Y últimamente, lo único que quería era consentirlo. Entonces mi madre dijo, «Aún así, no te obsesiones con el trabajo, ¿sí? Come bien, diviértete, sal a una cita. La vida no es solo negocios». «No te preocupes», respondí con una pequeña sonrisa. «Estoy saliendo». Hubo una pausa. Luego preguntó, «¿Entonces ya hay alguien?». Carraspeé. «Mamá, tengo que colgar. Hablamos luego». Corté rápidamente. Justo en ese momento, sentí unos brazos fuertes rodear mi cintura por detrás. Sane. Como siempre, sigiloso. Me abrazó con fuerza y empezó a besar suavemente el costado de mi cuello, haciéndome estremecer. El compromiso ya estaba prácticamente roto, así que no lo detuve. Pero como soy muy sensible a las cosquillas, giré el hombro para alejarlo un poco, bromeando, «No pasó nada». Se detuvo un segundo, y de pronto, me mordió juguetonamente. Sus manos se deslizaron por debajo de mi camisa, cálidas y atrevidas. Le sujeté la muñeca, me giré y lo empujé hacia el sofá. Se dejó llevar sin oponer resistencia, cayendo como un perrito obediente. Así me gustaba, fácil de provocar, completamente mío. Estaba a punto de perderlo. En el mejor sentido de la palabra, cuando, rin rin. Mi teléfono sonó. Era Jason Anderson. Todavía intentaba verme. Antes de que pudiera reaccionar,
los brazos largos de Sane se cerraron alrededor de mi cintura como barras de acero. «Tú no vas a ningún lado», dijo. «Solo quiero verlo una última vez», dije suavemente, sosteniendo con ternura el rostro de Sane y besándolo como si no quisiera soltarlo. Aún había algo que necesitaba hacer, algo de lo que no podía simplemente alejarme. Jason me había humillado. Si Sane no hubiera aparecido en el estudio de fotografía aquel día, Jason habría llevado a cabo su plan de arrastrar a una mujer cualquiera para posar en nuestras fotos de boda, como si todo no significara nada. No podía perdonarlo. No iba a perdonarlo. Jason eligió una pequeña y tranquila cafetería para nuestra reunión. Estaba casi vacía, el lugar perfecto para una conversación seria. En cuanto me senté, él fue directo al grano. «Ese tipo. ¿Qué pasa con él, Emily? Hemos estado juntos un año entero y ni siquiera he tomado tu mano, y sin embargo lo besas delante de todos. No olvides que se supone que nos íbamos a comprometer». Apretó los labios y asintió ligeramente. «Admito que cometí errores. No debí haberme ido durante la sesión de fotos. Y definitivamente no debí haber ido a ver a Cece. Pero, Emily, tú sabes lo que hubo entre ella y yo antes. Fue real. Profundo. Y ahora ha vuelto. Vino a buscarme. ¿Cómo podía simplemente ignorar eso?». Soltó un largo suspiro antes de añadir: «Está embarazada». Mi corazón se detuvo. Por un segundo, ni siquiera pude procesar lo que acababa de decir. Luego añadió rápidamente: «Pero el bebé no es mío». Estoy segura de que mi cara lo dijo todo, porque Jason me miró directo a los ojos y dijo: «No te preocupes. Aún serás la señora Anderson. Nadie puede ocupar ese lugar. Pero no puedo dejar sola a Cece. No tiene a nadie más». Pasó una mano por su cabello, frustrado, y luego me miró como si estuviéramos teniendo una charla común. «Y sobre lo que pasó con ese tipo. Si fue solo esa vez, puedo dejarlo pasar. Pero no lo hagas de nuevo». Luego preguntó de repente: «Espera, ¿ese era el tipo que vi aquel día? ¿Con el que te estabas tomando fotos?». Ahora todo tiene sentido. Esto fue una venganza, ¿verdad? Admito que también cometí errores. No pude soportarlo más. Lo interrumpí. «¿Alguna vez tus padres te dijeron?», comencé, enderezándome en el asiento. «¿Decirme qué?», preguntó confundido. «Si no lo hicieron, entonces déjame ser yo», dije con voz serena pero firme. «Jason Anderson. No me voy a casar contigo». Entrecerró los ojos. «¿Qué estás diciendo?». Le di una pequeña sonrisa. «Estoy diciendo que no quiero tus obras usadas». Jason se levantó de golpe de la silla. «¿A quién llamas obras?», soltó molesto. Algunas personas en la cafetería voltearon a mirar, y él rápidamente volvió a sentarse, bajando la voz. «Emily, tú sabes perfectamente el tipo de acuerdo que es este compromiso. No actúes como una niña», dijo con un tono más frío. «Y para que lo sepas», añadió con desprecio, «no me voy a casar con Cece. Yo, Jason Anderson, jamás me casaría con una mujer divorciada». Lo miré directo a los ojos. «Y en cuanto a Sane y yo, sí. Me acosté con él». «Pero, ¿acaso tú no te acostaste también con esa fotógrafa? Así que supongo que estamos a mano». Me puse de pie, tomé mi bolso, y caminé hacia él lentamente. Él pensó que iba a ceder, como siempre lo hacía. Incluso levantó un poco el mentón, esperando, como si ya estuviera ganando. «Jason», le dije con una sonrisa suave, «¿sabes por qué acepté reunirme contigo hoy?». Él también sonrió. «Emily, crecimos juntos. Siempre has sido alguien que ve el panorama completo. Eso es lo que más admiro de ti. Eres la única que merece ser la señora Anderson». Asentí ligeramente. «No», dije, dejando que mi sonrisa creciera un poco, «vine aquí para darte algo». Antes de que pudiera preguntar qué, le di una bofetada, fuerte. Toda la cafetería quedó en silencio. El rostro de Jason se puso rojo, luego pálido. Me miró completamente sorprendido. «¿Pensaste que iba a olvidar cómo me humillaste frente a todos en el estudio?».
dije con frialdad. Si alguna vez vuelves a acercarte a mí o intentas arruinar mi vida, te juro que te vas a arrepentir. No sé si estaba demasiado atónito o demasiado asustado para hablar, pero no dijo ni una palabra. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Apenas puse un pie afuera, él me alcanzó y me agarró fuertemente de la muñeca. Emily, comenzó. Desaparece, solté con firmeza, liberando mi mano y caminando directo hacia el auto que me esperaba en la acera. Sunny ya estaba al volante. Me miró y preguntó, ¿terminaste? Asentí. Él extendió la mano suavemente, tomó mi muñeca entre sus dedos y la acarició con el pulgar. Luego me miró, serio, sin su actitud relajada de siempre. Entonces, dijo en voz baja, ¿puedo ir a visitar a tus padres ahora? Entendí al instante lo que quería decir. Si no hubiera perdido ese proyecto el año pasado. Si no lo hubieran obligado a renunciar como vicepresidente de Shoe Group. Quizás no estaríamos aquí, así. Pero en ese momento tranquilo, todo se sentía un poco más claro. A estas alturas, probablemente ya habríamos conocido a las familias del otro. Pero, en el fondo, todavía sentía un poco de miedo. ¿Crees que alguna vez volvamos a terminar? Pregunté en voz baja. Ya sabes, si volvemos a tener una gran pelea. No dejaré que eso pase, respondió Sunny con firmeza, sin siquiera pensarlo. Su mano grande envolvió la mía y la apretó suavemente. Sé de lo que tienes miedo. Yo también lo he pensado. Después de que rompimos, me preguntaba todos los días. ¿Debería haberte dejado ganar? ¿Debería haber dejado de competir contigo? Entonces me miró a los ojos y dijo, Emily, puedo dejarte ganar. Quiero dejarte ganar, por el resto de mi vida. Lo haría con gusto. Pero tienes a tanta gente a tu alrededor, y si empiezo a contenerme solo por ti, eso tampoco te ayudaría. Asentí con la cabeza. Ahora lo entendía. Cuando rompimos, no estaba enojada porque Sunny no se rindiera. Estaba enojada porque perdí, contra mi prima. Me sentí frustrada, y descargué todo en Sunny. Esa parte fue culpa mía. Y ahora, finalmente, podía admitirlo. Sunny, le dije, te lo prometo. Nunca más volveré a amenazar con terminar contigo. Vaya, respondió con una media sonrisa, claramente sorprendido. ¿Escuchar eso de ti? Eso sí es raro. En ese entonces, mis padres ni siquiera sabían que alguna vez había tenido una relación, y mucho menos con alguien como Sunny. Mis sentimientos eran un desastre. Seguía pensando, cuando al fin le gane a Sunny en algo, solo una vez, entonces lo llevaré a casa para que conozca a mi familia. Pero ahora que lo recuerdo, ese orgullo y esa competencia suenan un poco ridículos. Cuando mis padres finalmente conocieron a Sunny, naturalmente quedaron impresionados. Antes de darme cuenta, ya estaban organizando una cena con sus padres para formalizar nuestro compromiso. Todo empezó a ir muy rápido. Más tarde, cuando estábamos solos, solté un profundo suspiro. Si nos hubiéramos comprometido en aquel entonces, dije soñadora, ¿quién sabe? Tal vez el abuelo habría estado tan feliz que me habría dado el puesto de vicepresidenta de inmediato. Solo pensarlo aceleró mi corazón. Oye, ¿crees que el abuelo se salte el paso de vicepresidenta y me nombre directamente CEO? Sunny me miró como si estuviera loca. ¿De qué estás hablando? ¿Te vas a casar conmigo o estás firmando un contrato comercial? Arrugué la nariz y me reí. Está bien, sonó mal. Esto no es una fusión, es una alianza de poder. Se rió y me despeinó con cariño. Voy a preparar un baño. ¿Vienes? Me levanté del sofá de un salto. No. Aún tengo algo que hacer. ¿Puedo usar tu laptop? Antes de que pudiera contestar, ya estaba corriendo hacia su estudio. Ni loca me metía a la bañera en ese momento. Tenía un plan. Ya conocía la contraseña de su computadora, era una combinación de mi nombre, Pinion, y su fecha de nacimiento. Un poco cursi, tal vez, pero en secreto me encantaba. Llevaba meses interesada en un nuevo proyecto. Al principio, había pensado en asociarme con Jason.
Pero ahora iba a hacerlo sola. No estaba tratando de espiar, lo juro, pero mientras usaba la laptop de Sane, noté una carpeta. Tenía mi nombre y una fecha. No pude resistirme. La abrí. Dentro había fotos mías, docenas de ellas, de todo el último año. También había archivos sobre Jason Anderson. Notas detalladas. Registros de cada vez que Jason volvió a contactar a Cece. ¿Cuántas veces hablaron? Cuando ella regresó a la ciudad. Sane había seguido todo. Entonces recordé algo que él había dicho antes, que su regreso coincidió con la reaparición de Cece. Yo pensé que solo estaba siendo casual, pero no. Él lo sabía todo. Había estado observando desde lejos, en silencio. ¿Por qué? Porque en ese entonces Jason y yo apenas habíamos anunciado nuestro compromiso, pero aún no tomábamos ninguna decisión seria. Por eso Sane se mantuvo al margen. Sane entró en la habitación y me vio mirando los archivos y fotos. No se mostró culpable ni nervioso. Lo miré de reojo. Si realmente me hubiera casado con Jason, ¿habrías aparecido a detener la boda? Sane carraspeó y respondió sin dudar: Jason Anderson es basura. ¿Cómo no iba a interrumpir la boda? Puse los ojos en blanco. Fuera de aquí, tengo trabajo que hacer. Ahora estaba decidida. Tenía que ganar ese proyecto. Pensé que Jason estaría demasiado ocupado aferrándose a Cece para preocuparse. Pero me equivoqué. Subestimé lo ambicioso que seguía siendo. Nos volvimos a encontrar en una gala de negocios. Entró con Cece a su lado. Ninguno de los dos pudo fingir, sus emociones estaban escritas en sus rostros. Jason tenía esa expresión arrogante en la cara, como si estuviera diciendo en silencio: no me valoraste cuando me tuviste. Ya seguí adelante, y ahora es demasiado tarde para arrepentimientos. Cece estaba junto a él, y solo con mirarla a los ojos, podía casi escucharla gritar: te di un año entero y ni así pudiste retenerlo. Se veía demasiado orgullosa, como si realmente creyera que Jason todavía la amaba. La verdad, no sabía si reír o llorar. ¿Cómo terminé topándome con estos dos payasos en una misma noche? Caminaron directamente hacia mí, sin el menor reparo. Jason me miró de arriba abajo y luego echó un vistazo alrededor, como si buscara a alguien. Soltó una risita con desprecio. ¿Viniste sola?, preguntó, con esa voz cargada de burla. Antes de que pudiera contestar, agregó con una mueca: ah, cierto. Se me olvidaba, él es solo un fotógrafo. No hay forma de que alguien así sea invitado a un evento como este. Soltó el brazo de Cece y se acercó un poco más. Su voz bajó el tono. ¿Ya te estás arrepintiendo? ¿De haber roto el compromiso por un tipo con una cámara? Sonrió con suficiencia. Emily, todavía tienes una oportunidad conmigo. Solo di que lo sientes, y dejaré que vuelvas a ser la señora Anderson. Ni siquiera parpadeé. Giré la cabeza hacia Cece y le sonreí dulcemente. ¿Adivina qué? Acaba de decirme que si me disculpo, todavía puedo ser la señora Anderson. La cara de Jason se puso verde, como si se hubiera tragado algo amargo. ¿Y la cara de Cece? Puro drama. Una mezcla entre sorpresa, pánico y furia, como salida de una telenovela. ¿Qué demonios estás diciendo?, gritó Jason, retrocediendo rápidamente y pegándose de nuevo a Cece. Miente, le dijo a ella, no le hagas caso. Cece estaba completamente desconcertada, como si se le hubiera congelado el cerebro, pero aún así se aferraba al brazo de Jason como si le fuera la vida en ello. Tal vez pensaba que si lo apretaba lo suficiente, nadie notaría la verdad. Más tarde esa noche, fui al baño para tomar aire. Cece me siguió y me acorraló como en una película de adolescentes. Será mejor que te alejes de Jason, advirtió, intentando sonar amenazante. Solo solté una pequeña risa. ¿Y qué te da derecho a decirme eso? Viene con el título de la otra. Me lanzó una mirada asesina. Jason siempre me ha amado. Tú nunca fuiste la indicada. La que no es amada. Esa es la verdadera amante. Ni siquiera supe qué responder. Su lógica era de otro planeta.
De verdad. Pero siendo sincera, Cece y Jason estaban hechos el uno para el otro, igual de delirantes. La miré directo a los ojos y le dije, si Jason realmente te amara tanto, ¿por qué te dejó atrás y volvió solo a casa? Su mandíbula se tensó, y los ojos le brillaron de rabia. Pero yo simplemente me encogí de hombros. Si mentirte a ti misma te ayuda a dormir por las noches, adelante. Ese ya no es mi problema. Y la verdad, me emocionaba un poco sentarme a ver cómo se desmoronaba su drama. Nada como observar un desastre hermoso desde una distancia segura. Ah, añadí con indiferencia, y solo para que lo sepas. Ese hombre del que dices que solo te ama a ti, una vez me dijo en la cara que jamás se casaría con una mujer divorciada. Entonces saqué mi labial, retoqué mis labios con toda la calma del mundo y salí del baño como si nada hubiera pasado. La verdad es que eventos como este nunca fueron lo de Sane. Todos decían que el heredero de la corporación Sane prefería mantenerse fuera del foco público. Y durante el año que estuvo en el extranjero, los rumores sobre él solo crecieron. Algunos decían que había renunciado a su puesto en la empresa para viajar y expandir el negocio internacionalmente, lo llamaban un visionario, adelantado a su tiempo. Otros decían que había huido por un desamor y que necesitaba tiempo para sanar. Nadie lo sabía con certeza. Pero incluso sin estar presente, la gente seguía hablando de él todo el tiempo. En la gala de esa noche, su nombre volvió a salir. Todos murmuraban, especialmente los que querían acercarse a él por negocios. Escuché a alguien susurrar, ¿quién crees que fue el primer amor de Sane? Al regresar al salón principal, alcancé a oír parte de una conversación de Jason. Estaba hablando con alguien sobre Sane, tratando de aparentar que estaba enterado de todo. La otra persona se rió y le preguntó, entonces, Jason, ¿ahora quieres hacer equipo con el señor Sane? Jason no respondió, pero la sonrisa falsa en su cara lo dijo todo. El tipo junto a él asintió como si ya entendiera. Claro que Jason quería formar una alianza, incluso después de haberse peleado con Sane no hace mucho. Pobre Sane, debe estar harto de ver esa cara. Al terminar la gala, me despedí de algunas personas importantes y me dirigí a mi coche. ¿Y adivina quién apareció? Jason. Solo. Sin cese. Emily, me llamó, acelerando el paso para alcanzarme. Sé que tienes el ojo puesto en ese proyecto de Yukon. Me miró, tratando de actuar relajado. A mí también me interesa. De verdad pensé que Jason iba a tener el descaro de pedirme que hiciéramos equipo otra vez. Pero en lugar de eso, me miró directo y dijo, te cederé el proyecto Yukon. Si seguimos comprometidos. ¿Qué dices? No respondí de inmediato. Justo detrás de él, noté a Cece parada en la entrada del hotel, mirándonos con una expresión rara, como rota por dentro. Pero no se acercó. Antes de que pudiera abrir la boca, la voz de Sane atravesó el aire. Amor, ¿estás lista? El rostro de Jason se crispó al oírlo, pero cuando vio el coche en el que Sane había llegado, soltó una carcajada burlona. ¿Estás con él? ¿Un tipo que te lleva y te trae como si fuera tu chofer? Se rió con desprecio. De verdad no entiendo qué le ves. Se acercó un poco más, bajando el tono. Ah, y otra cosa. No sé si te has enterado, pero el Sane de la familia Sane está de vuelta. Lo miré por encima del hombro y respondí con una sonrisa ladeada, sí, lo sé. Ya me acosté con él. Por supuesto, Jason no notó el sarcasmo. Aún con su aire arrogante, respondió, bueno, estoy a punto de cerrar un trato con él. Una vez que tenga el respaldo del grupo Sane, vas a ver quién tiene más que ofrecer, yo o ese tipo con cámara. Luego añadió, está bien, lo admito, mi fotografía no es tan buena como la suya. Hizo una pausa, como si esperara causar impacto, y dijo, te doy una semana para pensarlo. Me lanzó una de esas miradas suyas, pretendiendo ser profundo, y se fue caminando. Me giré hacia Sane, sin palabras. En cuanto subimos al auto, Sane me miró y preguntó, ¿dónde demonios encontraron tus padres a ese idiota para comprometerte con él? Me sentí personalmente atacada. Wow, gracias. Una semana después, Jason pidió verme otra vez. Sabía que no debía ni perder el tiempo con él, pero seamos honestos, un poco de drama nunca viene mal para romper con la rutina.
No todos los días tienes un payaso en vivo para burlarte. Esta vez me invitó a un viñedo. En cuanto me senté, me sirvió una copa de vino tinto. Prueba esto, dijo. Lo hice yo mismo. Le sonreí, divertida. Vaya, qué impresionante. Se sonrojó medio segundo, como si en verdad estuviera orgulloso, y luego volvió a su típico aire de superioridad. Entonces, preguntó, ¿ya tomaste una decisión? Giré suavemente la copa entre mis dedos. Así que, ¿pasaste toda la semana esperando mi respuesta? Me miró directo a los ojos. Por supuesto. Con razón, dije, asintiendo. Hizo una pausa. ¿Con razón qué? Con razón me gané el proyecto Yukon. Le sonreí dulcemente. Si no hubieras perdido la semana esperando de brazos cruzados, quizás me habría costado un poco más conseguirlo. Así que gracias por apartarte. Jason abrió la boca para responder, pero no le di oportunidad. Gracias a tu inacción, añadí con una sonrisa, me ahorraste unos cuantos minutos de esfuerzo. Así que, sinceramente, debería darte las gracias. No era tonto, captó perfectamente lo que quise decir. Me tomó solo unos minutos ganarle. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Incliné la cabeza y sonreí. Significa que ni siquiera estás calificado para ser mi competencia. Jason se levantó de golpe. ¿Así que estás diciendo que no vamos a seguir con el compromiso? Le puse una cara falsa de admiración. Vaya, qué perspicaz. Estás jugando conmigo, soltó, visiblemente herido. Pero enseguida intentó recomponerse, poniéndose su cara de siempre. Es solo el proyecto Yukon, dijo, haciendo un gesto despreocupado. ¿Crees que me importa? Solo fui amable porque crecimos juntos. Pero bueno, tú lo pediste. Y como siempre, se fue haciendo un drama. La verdad. Sus exageraciones teatrales me quitaron todo el estrés que llevaba encima. Fue como ver una obra de teatro con un solo actor, y con entrada gratis. La verdad es que llevaba mucho tiempo persiguiendo ese proyecto Yukon. Pasé por montones de revisiones, competí contra varias firmas, y finalmente firmé el contrato hace 2 días. Fue una gran victoria. Y ahora, con el drama extra fuera del camino, la vida empezaba a verse bastante bien. Fui a buscar a Sane para celebrar. Pero sorpresa, sus padres también estaban allí. Resulta que habían venido a la ciudad para apoyar públicamente a Sane como nuevo CEO del grupo Sane. La madre de Sane tomó mi mano con una sonrisa cálida. Este chico insistió en asumir el puesto de CEO antes de casarse contigo. Supongo que quería demostrarnos algo primero. Como cualquier familia poderosa, los Sane también tenían sus propios juegos de poder tras bambalinas. Pero sinceramente, no esperaba que Sane volviera después de un año en el extranjero y tomara el mando así, sin más. Claramente, su tiempo fuera no fue solo por nuestra ruptura. Y como era de esperarse, después de que sus padres se fueron, Sane por fin me dijo la verdad. Honestamente, irme al extranjero fue sobre todo por negocios, dijo Sane con voz suave. Pero sí, coincidió justo con nuestra ruptura, y no podía manejar ambas cosas al mismo tiempo. Así que me fui primero. Carraspeó y me miró con esos ojos tristes de cachorro. Pero nunca quise terminar contigo. Por eso empecé a investigar a tu prometido en secreto. Rodé los ojos. ¿Así que tú fuiste el que difundió esa historia de que estabas destrozado y necesitabas sanar en el extranjero? Él asintió con una expresión culpable. Quería que lo escucharas. ¡Qué detallazo! Entrecerré los ojos. ¿Y entonces por qué me bloqueaste? Al menos podrías haber dejado una forma de contactarte. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Olvidarte así nomás? No iba a dejarlo salir limpio de eso. Crucé los brazos sin pensarlo. Entonces, déjame entenderlo bien, ¿ser CEO era más importante que yo? Sane me lanzó una mirada que me atravesó. Si ni siquiera podía conseguir el puesto de CEO, ¿todavía querrías casarte conmigo? Tenía un punto, y me conocía demasiado bien. Tienes estándares altos, continuó. Quieres a un tipo guapo, en forma, discreto,
que cocine como chef y sea increíblemente capaz. Si perdía contra alguno de mis hermanos, seguro me habrías dejado. Cuanto más hablaba, más sonaba a que se estaba echando flores. Recordé cómo, cuando empezamos a salir, yo bromeaba con que mi hombre ideal era como ese CEO perfecto de las novelas románticas, apuesto, poderoso, prácticamente irreal. Dije que necesitaba a alguien así para estar a mi altura. Aparentemente, él se lo tomó muy en serio. Ahora yo era la que se sentía avergonzada. Solo estaba diciendo tonterías en ese entonces, murmuré. Era joven y soñadora, ¿ok? Sane se irguió y sonrió de lado. Entonces, ¿ya no tengo que actuar como un príncipe inalcanzable? Puse los ojos en blanco. Obviamente no eres ningún dios griego inmortal. Entonces se acercó de repente, casi pegando su boca a mi oído, y susurró, ¿eso significa que ya puedo ir al baño frente a ti? Lárgate. Solté entre risas, empujándolo. Más tarde, Sane me llevó a celebrar el éxito del proyecto Yukon. Pero ni siquiera pasamos del lobby del hotel antes de toparnos con, ¿quién más? Jason. Estaba en la recepción, rogándole a la recepcionista. Por favor, solo 10 minutos con el señor Sane. Prometo que será rápido. Solo necesito hablar con él. Tiré de Sane para pasar desapercibidos, pero Jason nos vio antes. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Emily? ¿Viniste a ver al señor Sane también? ¿En serio estás haciendo esto solo para fastidiarme? Luego miró a Sane de arriba a abajo, evaluándolo. Su boca se torció en una sonrisa desdeñosa. ¿Así que este es tu tipo? ¿De verdad estás orgullosa de estar con un hombre que vive a la sombra de una mujer? Este lugar no es para gente como él. Justo entonces, alguien con traje se acercó y se inclinó profundamente ante Sane. Presidente, lo retiraré de inmediato. La cara de Jason se congeló en plena expresión arrogante. Se quedó parado, paralizado. Su boca se abrió como si hubiera visto un fantasma. Luego, poco a poco, entendió. ¿Presidente? Preguntó con voz ronca. El empleado asintió. Este es nuestro nuevo presidente del grupo Sane, el señor Sane. Los ojos de Jason se abrieron aún más. Tragó saliva, una vez, 2 veces. ¿Tú eres Sane? ¿El Sane? Luego me miró a mí, completamente en shock, como si el mundo se hubiera dado vuelta. Espera. Creí que él estaba destrozado por su primer amor. ¿Tú? ¿Cuándo volvieron ustedes dos? Sane ni se inmutó. Me atrajo con calma hacia sus brazos y dijo, con orgullo sereno, te presento a mi primer amor, Emily. Y yo soy el de ella. Jason no tuvo ni tiempo de responder. Ya lo estaban arrastrando fuera. Señor Sane, por favor, déjeme explicar, Emily, háblale por mí. Crecimos juntos. Sane murmuró entre dientes, visiblemente molesto. Si no hubiera dicho eso, quizás ni me habría enojado tanto. Luego alzó la voz lo justo para que yo lo oyera. ¿Y qué? ¿Ahora crecer juntos lo hace especial? Vi a Jason siendo sacado, agitándose, aún suplicando. Sane me dio un codazo suave. ¿Todavía lo encuentras entretenido? Asentí, sonriendo. Mucho. Ver a un idiota ser parte de nuestro drama personal es bastante divertido. Sane resopló. Divertido, mis huevos. Su tono cambió por completo, como si el CEO tranquilo se hubiera ido. Ya no estaba jugando. Sane estaba siendo su típico yo dramático. Una vez que subimos al auto, se inclinó hacia mí con una expresión curiosamente seria. Emily, necesito decirte algo, dijo. Adelante, respondí, girando para mirarlo. No soy ese tipo de CEO frío y mandón. No soy nada genial. ¿Todavía, te gusto? Sus ojos estaban llenos de esperanza. Casi me reí, pero me contuve. Sí, dije con una sonrisa. Sí me gustas. Se aclaró la garganta y añadió, como si estuviera nervioso, ¿y sí? ¿Me pongo algo pegajoso en las relaciones? Aún así te gustaré. Me mordí el labio,
tratando de no reír otra vez, y asentí. Sí. Soltó un gran suspiro de alivio y me abrazó fuerte. Eres la mejor. La verdad, ya no se sentía como el mismo Sane de antes, pero eso me encantaba. Este lado suyo era más suave, más real. Hacía que todo se sintiera más emocionante. Entonces Jason volvió a aparecer, y esta vez parecía que la vida lo había aplastado por completo. La arrogancia, el orgullo, habían desaparecido. Se veía agotado, desesperado. Emily, por favor, suplicó. Dile algo al señor Sane por mí. Todos saben que la arruiné. Nadie quiere trabajar conmigo. Incluso mi propia familia está por desheredarme. Estoy desesperado. Intentó usar la misma vieja carta de siempre, recordando que habíamos crecido juntos. Por favor, Emily. Nos conocemos desde que éramos niños. Ayúdame, te lo suplico. Negué con la cabeza. No. Me había humillado frente a todos en el estudio, y ahora venía arrastrándose a pedirme ayuda. ¿De verdad creía que yo era tan patética? No me vuelvas a contactar, dije con frialdad. No quiero volver a verte. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Jason no volvió a buscarme después de eso, pero un día lo vi en la calle. Estaba gritándole a Cece, quien lucía harta. Te di tanto dinero, gritaba. Hasta te compré una casa. ¿Y ahora que necesito ayuda no me devuelves nada? Cece rodeó su vientre con los brazos protectores. Esa casa y ese dinero fueron regalos. Y no andabas diciendo por ahí que nunca estarías con mujeres usadas. ¿Y ahora vienes a rogarle ayuda a una? Lo fulminó con la mirada. No voy a ayudarte, Jason. Ya no siento nada por ti. Me arrepiento de haberte querido. Me das asco. Lárgate. Luego lo empujó y se fue. Al levantar la vista, me vio cerca. Cece levantó la barbilla y se acercó. Señorita Sue, dijo con calma. Gracias por la advertencia aquella vez. Ahora tengo dinero, añadió, colocando la mano sobre su vientre, y un bebé en camino. La verdad, la vida ha sido bastante fácil. En cuanto a Jason. Si todavía lo quieres, adelante. Solté una risita. ¿Tú no lo quieres? Ella sonrió levemente. Yo tampoco. No mucho después, Cece volvió a irse del país. Vendió la casa y se quedó con el dinero que Jason le había dado. Era más que suficiente para vivir cómodamente en el extranjero con su hijo. No tenía nada que decir sobre sus decisiones. Ya no tenía nada que ver conmigo. Pero Jason no dejaba de molestar. Finalmente, Sane se hartó. Publicó pruebas de que Jason había estado en contacto con su ex a escondidas mientras todavía estaba comprometido conmigo. Ese fue el golpe final. Las acciones de Lu Corporation se desplomaron, y de inmediato publicaron un comunicado cortando toda relación con Jason. De la noche a la mañana, se convirtió en un paria. Nadie quería tener nada que ver con él. ¿Qué fue de él después? Ese ya no era mi problema. Una semana antes de que Sane y yo registráramos nuestro matrimonio, me entregó un documento. No era cualquier documento, era un acuerdo legal. Había transferido todos sus bienes a mi nombre. No me sorprendí exactamente, pero igual le pregunté, ¿por qué me estás dando todo esto? Sane me miró con calma, su rostro guapo completamente sincero. Porque quiero hacerlo. ¿Te gusta este tipo de cosas, no? De ahora en adelante, lo que quieras, te lo daré. Luego añadió con una pequeña sonrisa, ¿no te lo dije ya? Estoy medio enamorado. Me tembló el ojo. Solté una risa seca. Medio. Eso no suena como medio. De repente se puso a la defensiva. Oye, dijiste que aún te gustaría si me ponía pegajoso en el amor. No puedes retractarte ahora. Levanté una ceja y lo provoqué, si tanto te gusta competir, entonces volvamos a ser como antes. Pero no esperes que te lo ponga fácil. Sane sonrió. Bien. Pero hay un pequeño problema, todo lo que gano termina en tus manos de todas formas.
¿eso no le quita la diversión? Hizo una pausa, luego pareció un poco inseguro. Emily, ¿crees que soy aburrido? Sonreí y lo abracé, dándole unas suaves palmaditas en la cabeza. Tonto, dije con una risita suave. No le des tantas vueltas. Y así, de inmediato, Sane se enderezó como si le hubieran entregado una medalla de oro. Se veía orgulloso, seguro de sí mismo. Como si yo acabara de hacerle el mejor regalo del año. En el día de nuestra boda, algo aún más grande ocurrió. Mi abuelo me entregó oficialmente el puesto de CEO del grupo Shu. A mí. Claro, mi trabajo en el proyecto Yukon ayudó a demostrar que estaba lista. Está bien. Lo admito, casarme con Sane probablemente le dio a mi abuelo ese empujoncito final que necesitaba. Yo quería ganármelo todo por mérito propio. Pero bueno. Cuando tu esposo es tan increíblemente capaz como Sane, hay cosas que simplemente se salen de tu control. Durante la ceremonia, Sane se inclinó hacia mí y me susurró al oído, siento que voy a llorar. ¿Qué hago? Giré la cabeza hacia él, entre divertida y un poco molesta. Entonces llora, le dije. Y justo así, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó con fuerza, su voz temblorosa. Esposa. Susurró, mi sueño por fin se hizo realidad. Solté una risita suave, con mi mejilla apoyada contra su pecho. Ah, sí. ¿Y cuál sueño es ese? Sane besó con ternura la parte superior de mi cabeza. Su voz ahora era firme, cálida. Mi sueño, dijo, era pasar el resto de mi vida siendo el único para Emily Shu.